Buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en esta tarde de abril, en la que retomamos, después de un par de semanas, las presentaciones de las novedades de la Editora Regional de Extremadura. Yo soy Luis Sáez, el director, actualmente el director de la editora, en la que estamos presentando las novedades de la editora, que, como saben, es una editorial pública que desde hace 38 años ofrece a los extremeños y a todos los lectores en español lo mejor de la literatura en Extremadura, tanto de su tradición como de sus autores actuales. Pues con nuestro agradecimiento, para empezar, por supuesto, a AUPEX y a la Escuela de Letras, a AUPEX, en este caso además quería singularizarlo en la persona de Rodrigo Barril, que nos acompaña como técnico. Quería saludar especialmente a los alumnos de la Escuela de Letras, porque hoy además van a descubrir a un autor no muy conocido, o no todo lo conocido que debiera, pero que seguro que le va a interesar muchísimo, al público en general, a todos aquellos que están entrando en este momento en, en la sala donde estamos presentando virtualmente la obra Autosugestión, y por supuesto a Emilia Oliva, que es quien nos acompaña y quien tiene el protagonismo esta tarde, y que, bueno, pues que para mí es importantísimo que esté, y además creo que es muy merecido que podamos disfrutar de ella aquí, ahora y en más casos, porque creo que la labor de Emilia Oliva, y de hecho hoy estamos ante una presentación diferente, en el sentido de que no está con nosotros el autor, o está el autor con nosotros a través de unos vídeos. Bueno, pues su edad y algunas circunstancias personales no aconsejan, pero sí está una de las personas más reconocidas en el ámbito de las letras en Extremadura, que es Emilia Oliva, y que tiene una extensa trayectoria que me gustaría recordar un poco. Emilia es profesora de francés, si no me equivoco. Ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de la obra de José Antonio Cáceres, por eso estamos aquí, pero es muchas más cosas. Para empezar, es traductora del francés, de la literatura en francés, lo que no se circunscribe solamente a Francia, como es lógico. Es editora de la revista En Sentido Figurado, una revista centrada en la traducción, y tiene una amplia trayectoria como poeta. Desde el 97, en el que con Refracciones ganó el premio de poesía Ciudad de Zaragoza, Torsión en el 99, Figuraciones 7/77 en el año 2000, Los ecos y las sombras, Músicas para un instante antes de morir, Quien habita el fondo, que fue premio León Felipe, Cifras de una fracción periódica, o, por citar uno de los últimos, Cuerpos sin voz en el 2018, premio García de la Huerta. Emilia Oliva ha cultivado una obra en la que arriesga con mucha frecuencia, se acerca a presupuestos de la experimentación que han sido elementos básicos de la expresión literaria en el siglo XX, y de alguna manera los elementos más liberadores bueno, pues de la voz, de muchos autores. Es verdad que es, que es bueno, pues una apuesta muy europea, muy francesa, muy italiana, de alguna manera, la que ella hace en cuanto a esa escuela y a ese sentimiento, ese sentido de la experimentación, pero en todo caso con una poesía que yo recomiendo vivamente leer cuando mañana por la mañana podemos ir a una biblioteca o a una librería. Lo cierto es que hoy Emilia está en su condición de editora de dos volúmenes que tengo conmigo, de autosugestión, dos gruesos volúmenes, porque reúne la poesía completa de un autor, José Antonio Cáceres, un autor extremeño, que está en proceso de rescate, porque José Antonio Cáceres no se reduce solo a esta poesía, sino muchos otros volúmenes que han salido o están a punto de salir, lo que da además una idea de un autor muy singular, un autor que no solamente cultiva la poesía discursiva, que no solamente cultiva la poesía visual, que no solamente cultiva muchas de las posibilidades de la poesía experimental, que también se acerca a las artes plásticas, es decir, un autor mucho más complejo de lo que suelen ser los poetas o los escritores o los narradores o los ensayistas, que eligen una única voz, por así decirlo, y que en muchos casos fue el nombre extremeño que se anticipó a corrientes que luego triunfaron en todo Occidente, o al menos en toda Europa. En ese sentido, me gustaría dar la bienvenida a Emilia y pedirle una primera aproximación. ¿Quién es José Antonio Cáceres?
Emilia, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a la UPES por esta presentación en estos tiempos que tenemos, y muchas gracias a la editora por la publicación de la obra de José Antonio. José Antonio Cáceres es una persona muy asceta, de alguna manera, que prefiere estar escondido en su rincón y que se ha dedicado durante una trayectoria de más de 63 años a crear, sobre todo indagando lenguajes para poder expresar lo que él quería, la búsqueda que él tenía, ¿no? Y en esa indagación de lenguajes pues no ha dejado palos sin tocar, por decirlo de alguna manera. En la parte plástica tenemos obras que recorren desde la mancha, la abstracción, el dibujo, la representación realista, la representación simbólica, todos digamos, todo lo que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XX. Y en la escritura también, en la poesía discursiva, digamos que rompe con la escritura tradicional, pese a que tenía muchísima fascinación por Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero, Miguel Hernández, García Lorca, todos los poetas, incluso Unamuno, la generación del 98, del 27, la poesía barroca, la poesía tradicional, la mística también, pero digamos que él en esa búsqueda de su voz, de su camino, va sondeando terrenos y va creando una voz propia muy compleja y con una evolución es decir, hay una línea común, una trayectoria, una base, que es un hilo continuo, y ese hilo continuo está en la escritura experimental, en la escritura discursiva y en su obra pictórica, está completamente entrelazado. Pero es cierto que va rompiendo y buscando caminos nuevos y de indagación, ¿no? Y en ese sentido fue fundamental en los años 70, desde el 65 más o menos hasta el 75, esa década, en que aterriza en Madrid y descubre a través de Fernando Millán a Julio Campal, que estaba introduciendo la poesía concreta brasileña y algo de la poesía concreta francesa en España. El descubrimiento de ese movimiento para él es una especie de fulguración, porque su tendencia natural era a decantarse por las artes plásticas, por bellas artes, cosa que no le permiten sus padres, y como tampoco quiere seguir la carrera religiosa, es decir, sus estudios en el seminario los abandona, que era hacia donde le encaminaba su madre, al final opta por filología románica y se va a Madrid a estudiar filología, pero vamos, lo que menos hace es estudiar filología. Lo que hace es sondear el terreno, lo que a él le interesaba, que era la creación. Entonces entra en contacto con poetas que estaban en Madrid, sobre todo a través de Alonso Zamora Vicente y Dámaso Alonso, que son profesores suyos en la facultad, y Jorge Urrutia, con el que entabla relación a través de él con su padre Leopoldo de Luis, y en ese contexto de descubrimiento acaba encontrando a Fernando Millán, que le presenta a Julio Campal. Julio Campal está dando conferencias y en ese momento él ve que lo que él estaba buscando de fusión, que a lo mejor ni siquiera era algo definido en ese momento, entre poesía y pintura, lo encuentra en la poesía concreta y se tira a esa piscina de cabeza. Entonces tiene una obra muy extensa, muy compleja de poesía experimental en esa década, y en ese momento pues es su momento de esplendor, porque es el primer poeta experimental español que se publica en el extranjero, se publica en Italia, y es uno de los antologados por María Ellen Sol en la antología de poesía concreta que hace en Estados Unidos, y participa en proyectos internacionales, ¿no? Siempre con el apoyo o la ayuda de Fernando Millán. Eso no hay que olvidarle, porque Fernando Millán es como la puerta, porque José Antonio Cáceres siempre ha sido muy tímido,
muy reservado, muy inseguro, y necesitaba digamos que necesitaba que otra persona se encargara de la difusión de su obra. Y es Fernando Millán el que lo hace en este periodo. Y Fenomenal. bueno, sí, dime. No, te iba a decir que si te parece, como estamos hablando de un poeta del que apenas simplemente hemos hablado, no hemos visto, como tenemos varias grabaciones, podrías arrancar con una, si te parece, y luego ya retomamos el hilo, para que aquellos que nos acompañan, los muchos que nos acompañan, puedan disfrutar de un primer poema. No sé, A ver que si lo hago bien. Ahora tengo que compartir pantalla. Vale, voy. Perfectamente, no te preocupes, que estamos... A ver. No tenemos sonido, ¿No hay Emilia. sonido? No. Emilia, Ay, perdóname que te perdona. interrumpa. Dime. Recuerda, tienes que marcar la casilla que está abajo a la izquierda en lo de compartir audio, ¿vale? A ver. Tengo que coger esto. Espera. Ahora, vuelve a compartirlo y le marcas la casilla abajo a la izquierda que te pone... Ah, sí. ¿Vale? Pero estaba activado. Vamos allá. Estimable público, esto nos ha salido bien antes, pero ya se sabe cómo son estas cosas. Silenciar mi audio no está activado ahora. ¿Me oís a mí? Sí. Y en compartir pantalla, no tengo... compartir sonido. Ya, perdóname. Ya he visto el error. Nada. A ver si ahora funciona. Vibra en el aire ralo la incesante campana. La nada se revela en húmedas calles de otoño. Todo perfume revierte en su degradación. Hojas podridas, frutos ácidos y pisoteados y fermentados. Entre la niebla, ciegos bultos se deslizan con fantasmas hacia el cementerio y las cruces, y dejan un rastro de lamentos tras de sí, como una nube de lluvia o un frenesí. Día de difuntos, entre noviembre y la oscuridad. Manos silenciosas depositan sigilosamente crisantemos sobre tumbas vacías. Fantástico, además, fantástico que hayas conseguido estas grabaciones, Emilia. Bueno, ha sido difícil porque yo ni controlo los medios, no sé dónde tengo que ir ahora. Todos hemos hecho un cursillo acelerado en estos últimos meses, así que... Oye, ¿cómo surge la iniciativa de publicar la poesía completa? ¿Es tuya? ¿Es de José Antonio? Cuéntanos Bueno, esta aventura. Bueno, realmente cuando yo encuentro a José Antonio es cuando está se ha recuperado de un proceso de ictus que le dejaron muy tocado y me lo encuentro y me llevó a casa para que viera lo que había en un armario, ¿no? Entonces en ese momento lo que me sacó fueron carpetas de poemas y leí en voz alta. Y bueno, me planteó un poco que a nadie le interesaba y que le pesaba mucho y que los iba a tirar, ¿no? Entonces yo le dije que ni se le ocurriera porque me parecían unos poemas muy bonitos, fueron leídos al azar y que yo le ayudaría a poner eso en orden no tanto en orden porque él lo tenía muy ordenado, sino a mecanografiar y editar de manera definitiva, ¿no? Y bueno, mi labor fue de mecanógrafa fundamentalmente en un primer momento. Y eso, empezamos ese proceso, fue un proceso largo. Yo, a medida que iba leyendo la obra de José Antonio, porque empecé por la poesía de adolescencia y tenía muchos poemas guardados, de hecho me tecleé 60 y pico de libros, 63 o 64, no recuerdo muy bien, y luego él hizo limpia, una vez que los tuvo impreso, los fue corrigiendo y me pasó
me decía esto elimínalo y no lo conserves y no lo conservas. Lo que él fue definiendo como la obra definitiva, ¿no? Luego ha seguido corrigiendo y no tenía escrita la última parte, a partir de Cuenco Vacío. Todo eso es obra nueva que escribió una vez que se recuperó del ictus, ¿no? Y bueno, en ese periodo mi labor fue de acompañamiento de José Antonio. Ni yo sabía dónde me metía, ni la seriedad o la riqueza de sus poemas. Yo tecleaba mecánicamente por las noches en el tiempo que tenía libre, iba pasando poco a poco, le iba a ver, lo imprimíamos, lo entregaba y era un trabajo muy rutinario. Pero a medida que fui abordando ese trabajo, no sé si fue una especie de pozo lo que se fue creando, que empecé a ver que había como líneas, había como unas líneas que yo tenía que averiguar por qué había esas líneas que se continuaban. No me parecía que en un primer momento que había mucha influencia de la visión cristiana, católica, el sufrimiento de Cristo, etcétera, etcétera, pero luego me di cuenta que no, que había mucho también de cultura pagana, que la obra era mucho más compleja. Y luego todo ha sido una cuestión de azar, ¿no? Porque yo no conocía ese ámbito de todo el simbolismo, no conocía la obra de Cirlot, por ejemplo, y todavía no la he leído, pero sí recuerdo que por azar encontré el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, y en ese momento fue como una iluminación. Vi que había, que había una cuestión simbólica en toda la obra de José Antonio que tenía que empezar a intentar analizar. Claro. Y por ahí fueron un poco conocí primero su obra poética discursiva. Una vez que estuvo eso preparado, ya empecé a conocer la experimental, porque él no me la mostró antes. Ajá. Eso es interesante. Es interesante lo que comentas sobre ese encuentro con José Antonio Cáceres, que luego se ha prolongado. Tú nos comentas que has ido muchas veces a Hervás, has tenido un contacto continuo y evidentemente durante la confección ya de la poesía completa, pues claro, eso ya es un momento que entras en un bucle, ¿verdad?, en el que no dejas nunca de ver pruebas, libros, consultar, trabajar. Debo añadir que la introducción que ha escrito Emilia y que va acompañada, como es lógico, de la bibliografía, etcétera, es de las introducciones más serias que uno se pueda imaginar y posiblemente que va a ser, iba a ser la referencia para entender y conocer a la figura de José Antonio. Al hilo de ese ir a Hervás, o la vinculación con Extremadura, una de las personas que nos está viendo, verdad que yo puedo ver quiénes están aquí, es un poeta y artista admirado por todos y además muy querido, que es Antonio Gómez. Y Antonio Gómez nos contaba una vez que cuando él llegó desde Cuenca, llevaba una referencia de alguien a quien tenía que conocer y que además le costó un poco, pero al final lo consiguió, era José Antonio Cáceres. Luego era ya alguien, una figura conocida. ¿Cuál es esa vinculación con Extremadura a lo largo del tiempo? Bueno, tengo que hacer una precisión, y es que yo conocí a José Antonio Cáceres a través de Antonio Gómez. Él insistía en que había que hacer algo con la obra de José Antonio Cáceres, y bueno, el azar me llevó a que me dieron mi destino definitivo, mi primer destino definitivo en Zarza de Granadilla. Estaba un tiro de piedra y él no paraba de decirme que lo tienes a un lado, y se puso malo y yo no había hecho nada. Y me sentí terriblemente culpable, francamente. Entonces, bueno, como que cuando me encontré a José Antonio Cáceres era como algo que tenía que hacer de manera personal por no haber oído a Antonio Gómez, ¿no?, en un momento determinado. Pues la relación de José Antonio Cáceres con Extremadura, yo creo que ha sido de huida. De alguna manera de huida en un principio, ¿no? Porque quedarse en Extremadura suponía asumir el destino de vocación religiosa al que le había destinado su madre. Entonces su escape fue salir del seminario, irse a Salamanca
a preparar el acceso a la universidad. Pero Salamanca yo creo que estaba todavía muy cerca del ámbito familiar y quería haber hecho Bellas Artes, no le dejaron, entonces decidió huir a Madrid. Y en Madrid decidió huir a Irlanda y para no volver a Madrid se fue a Pisa. Es decir, yo creo que fue de huida. Pero en el año 75-76, tras colaborar con Fernando Arrabal en la filmación de... Él estuvo de adjunto de dirección en la filmación del Árbol de Guernica en el sur de Italia, en Matera y otros pueblecitos, no me acuerdo ahora de los nombres. Él tiene una crisis, pero yo creo que ya había una cuestión... Él se decepciona del periodo artístico en Italia, pese a que ha estado en contacto con todo el entorno de creadores de poesía experimental y visual, que además son los que Mauricio Spatola le publica Corriente Alterna, el primer ejemplar, pero él tiene una sed de algo que allí no encuentra, entra en crisis y vuelve a España, pero viene a España a retirarse del mundanal ruido y vivir en el campo, en una finca autoabastecida, ¿no? Que va a cultivar sus legumbres, sus plantas y que de eso va a vivir. Esta experiencia fracasa también. Y entonces empieza un recorrido por distintas localidades de Extremadura, va a Monfragüe, de Navalmoral va a Monfragüe, de Monfragüe a Segura de Toro, de Segura de Toro a Zarza de Granadilla. Y bueno, en ese periodo es muy largo en el tiempo porque hay un intervalo en el que regresa a Barcelona, está de profesor en un colegio, ve que la enseñanza no es lo suyo y se mete en una experiencia de comuna. Está 2 años en la experiencia de comuna, que es otro fracaso, y entonces vuelve otra vez aquí. Hacer su vida aislada del mundanal ruido en esos sitios que he dicho, Segura de Toro, Monfragüe y finalmente se instala en Zarza de Granadilla y pasa antes por la universidad, en 5 años en la Universidad de Extremadura como profesor de italiano. Que ahí yo lo conocí fugazmente, lo vi como profesor en la facultad, pero no llega a hablar nunca con él. Y en ese se desencanta también de la enseñanza universitaria por toda la cuestión burocrática, de exámenes, de todo lo que él no comparte y abandona la universidad, que podía haber hecho con su inteligencia, su bagaje, su formación, habría sido un profesor notable, creo. Pero abandona ese terreno y se retira del mundanal ruido a Zarza de Granadilla. Tanto que todos perdieron el contacto. Nadie sabía dónde estaba José Antonio Cáceres. Ni Fernando Millán, ni Antonio Gómez incluso tardó en localizarle, por lo que él nos ha contado, ¿no? Y esa fue un poco la situación. Después, pues bueno, yo creo que él está muy integrado en Extremadura y de hecho en su poesía los paisajes extremeños de Zarza, Plasencia, Hervás están permanentemente en toda su poesía, ¿no? Es decir, Sí, es verdad. De hecho, nosotros hace muy pocos días, aprovechando el Día de la Primavera, como en la editora tenemos una cuenta de Twitter y todas las tardes presentamos una página de la editora, sobre todo para hacer evidente que el catálogo es tan amplio y tan variado. Aprovechamos un poema precisamente de José Antonio sobre los cerezos sí. en flor para presentarlo. Oye, ¿cómo es? Has citado muchas veces, efectivamente, la poesía visual, incluso las artes plásticas. Hace no mucho hemos podido disfrutar de una exposición en el MEIAC sobre esa materia figurativa en la que trabajaba. ¿Cómo dialoga la poesía discursiva con todo el trabajo plástico de José Antonio Cáceres? Pues no sé, si queréis pasamos a ver unas diapositivas y comentamos un poquito someramente, ¿vale? A ver si no me pierdo. Sí, no hay problema. ¿Tenéis que darme a compartir? Lo tengo que dar yo.
tengo que darlo ya, ¿verdad? Sí. A ver, en compartir ahora pantalla y selecciono el documento y compartir, ¿verdad? Sí, ya estás ahí, perfectamente, ya estamos. Vale, y ahora lo tengo que hacer como aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Era aquí? Sí, vale. Bueno, una de las líneas que José Antonio Cáceres, bueno, la plasticidad está en sus poemas, ¿no? Entonces digamos que hay mitos, elementos que se repiten y uno de ellos es el laberinto. Pero si veis la imagen, el laberinto no tiene la idea del laberinto que nosotros imaginamos, ¿no? Es un laberinto que está estructurado sobre una figura rectangular con lados casi de cuadrado que se abisma hacia un interior como si fuera un pozo, pero ese pozo no es oscuro, es luminoso. ¿Por qué el laberinto no es el intríngulis de calles sin salidas que imaginamos normalmente en el laberinto? Pues porque hay una cuestión simbólica que utiliza no solamente en su poesía, también en sus búsquedas pictóricas, y lo vamos a ver en el poema experimental que tenéis a la derecha, en el poema mecánico, y es que el 4 es un número que tiene una simbología, representa las 4 estaciones del año, los 4 puntos cardinales, las 4 edades del hombre, es decir, que está cargado de significación. A ese 4 hay que añadir en la posición de los puntos cardinales que hay además un eje vertical y un eje de profundidad, ¿no? Entonces, en este laberinto realmente tenemos el 4 en esos 4 lados, pero tenemos el punto de profundidad como hacia el pozo interior, pero ese pozo interior que sería el de la indeterminación, lo indiferenciado, no es algo oscuro, es una posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad es la posibilidad de la metamorfosis y el renacimiento, de alguna manera, que es otro de los temas que están en José Antonio Cáceres. Y porque es verdad que hay un asunto que quien se acerca a la poesía de José Antonio Cáceres no puede obviar, y es la presencia de la espiritualidad, ¿verdad? Sí. De una reflexión que además, bueno, tú misma has citado la comuna, en fin, muchas de esas vivencias muy años 60 y 70 europeas, ¿verdad? Y en las que él participa y que sin embargo en su caso están absolutamente encarnadas en su obra, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso hasta los últimos libros posteriores a Cuenco Vacío vemos que hay una búsqueda de espiritualidad permanente, ¿no? Pero es una espiritualidad que pasa a veces por la religión católica, otras veces es la búsqueda en las filosofías orientales. Incluso José Antonio Cáceres perteneció a los Hare Krishnas en algún momento. Es decir, hay una búsqueda permanente en esa línea. Pero al final acaba en una especie de concepción pangeísta, de integración en el todo, muy entroncado con la filosofía del Tao, ¿no? Entonces, sí, pero hasta el final, en los últimos poemas que son de una belleza, alguno ha leído de los últimos poemas, que os lo pondré después. En este poema espacialista también vemos la parte del 4, ¿no? Es decir, estas dos líneas simétricas funcionan como eje de simetría vertical, pero también hay un eje de simetría invisible, o sea, horizontal. Hay un eje de simetría vertical que divide el espacio en 4, ¿no? La sección de la página está dividida en 4. Es una N, y bueno, sobre la simbología de la N podríamos hablar bastante tiempo, pero me gustaría pasar alguna imagen más. Respecto a la espiritualidad, por ejemplo, en este cuadro, voy a leer la interpretación que surge desde una posición, de una concepción del poeta. Él concibe al poeta como el pájaro, el ave solitaria, ¿no?
Entonces ese ave solitaria que está aquí, el pájaro en el universo, lo tenemos en el centro de varias esferas secantes. Aquí identificamos perfectamente la Tierra, pero a partir de un momento ya vemos que este espacio es otro y que cada vez hay un espacio más superior, ¿no? Enrique Orbán, al estudiar el arcángel teñido de púrpura de un místico persa, comenta que en ese relato se habla de 3 categorías de universo. El universo, el mundo físico sensible, que es el del cuerpo y los sentidos, el universo de las inteligencias angélicas, que es el espíritu más el intelecto, pero que hay un mundo intermedio, que sería este donde se sitúa el poeta, suprasensible, que él denomina mundus imaginalis, para que está más allá de la 9ª esfera, traspasar el yo al país del no dónde. Es decir, es un espacio de percepción que el poeta alcanza sin salir del mundo físico, pero sin alcanzar el más allá, que sería el del espíritu. Ese no dónde, en el que en algún momento entra el poeta y al que no puede volver porque no sabe el camino, es el que de alguna manera marca la creación poética. Esa búsqueda permanente de ese lugar que se ha percibido en algún momento de la existencia. Y además es un cuadro que tú disfrutas en tu casa, por lo que vemos. Sí, ese es el regalo que me ha hecho José Antonio en esta trayectoria, esta aventura. Ha querido que poseyera ese cuadro porque había interpretado, había leído bastante bien sus poemas, ¿no? Entonces sí, lo tengo aquí detrás y está sin enmarcar todavía, porque con la pandemia estas cosas no he tenido tiempo. Entonces está ahí un poco inestable. Pero sí es cierto que hay esa figura del poeta que de alguna manera es la concepción mística de los poetas místicos de la literatura española, ¿no? Y que yo creo que es un poco lo que está en la base de toda poesía, ¿no? Hay siempre algo que está más allá de las palabras y más allá de lo que permite expresar las palabras. Y bueno, seguimos con, por ejemplo, la interrelación. Me preguntabas la interrelación entre poesía y pintura, ¿no? Aquí vemos que el tratamiento que da en esta imagen, que es el logotipo de que va a utilizar, bueno, que está utilizando la nueva editorial que se ha propuesto publicar las obras experimentales de José Antonio, MHNN, y que estamos en plena campaña de captación de fondos para publicar Cuaderno Español. Este logotipo se ve perfectamente que el tratamiento del poema concreto no es representar lo real como hace en este, que presenta un eclipse de sol, donde vemos un eclipse de luna, donde está construido con líneas horizontales o verticales y espacios en blanco, ¿no? Y donde se dice lo que hay, luna o sol. Dependiendo la luna es lo que oculta y el sol sería lo que da la luz, ¿no? Es un poco... En este poema, sin embargo, tenemos que es un tratamiento casi de histórico, porque funciona como un eje de simetría, como funcionaría en un lago. El agua hace un reflejo y el reflejo es exactamente lo que está en la parte superior del poema. Es decir, que más allá de la poesía concreta, lo que está utilizando son códigos distintos. Hay una mezcla de códigos pictóricos poéticos. Voy a intentar coger un poema de José Antonio y mostrároslo. A ver si lo veo. Es que me tapa esto. ¿Cómo hago para ver? ¿Puedo bajarlo? Sí. ¿Lo veis? No, porque has eliminado el compartir pantalla. Vale. Hay que volver a ver, compartir pantalla. Aquí. ¿Está el vídeo? No. Porque no lo he seleccionado. No lo tengo activo. Un momento. Nada,
Además es la primera presentación en la que combinamos nuestras intervenciones con imágenes más vídeos, así que... Ay, pero no me ha salido lo que quería. ¿Por qué? A ver, Emilia, dime. tienes que tener el vídeo abierto. Sí, Como ¿me lo cualquier ves? Sí, ¿Lo veis ahora? No. no, ahora mismo estamos viendo la El PowerPoint. presentación. Te lo quito la compartición y vuelves a intentarlo, ¿vale? Vale. A ver, compartir pantalla, el vídeo, vale. Ahora, no sé. Ahora, ¿Sí? sí. Desde luego vemos el vídeo. Sí, son ¿de qué libros son? El otro no lo he dicho. Como se ve en la imagen no pasa nada. Tienen las palabras significados ocultos, a veces mentirosos, con dobleces. Solo el anhelo va más allá de las palabras. Por eso no las precisa ni las sabe. Vivo la intimidad conmigo mismo, pues sé que no soy nada más que un sentir. Nada sé de enmedrar, de acumular brillo y lustre que prefiero tirar por la borda, pues debo atravesar un desierto en que ni abrigo ni lastre necesito. Genial, qué bien. Bueno, no sé dónde estoy. Pues ahí que estamos viendo, ahora ya Vale. del todo. Bueno, habéis visto en este poema que desconfía de las palabras, que las palabras son engañosas, mentirosas, y además su posición como poeta de vivir retirado del mundo, ¿no? Y de alejarse de los focos, de no medrar, no buscar esa sencillez enorme de José Antonio, que es realmente encantadora y que es un placer trabajar con él en todo momento. Y no sé si tienes alguna pregunta más, algo más. Bueno, yo tengo muchas porque tenemos muchas cosas que nos interesa saber. Tengo dos que van encadenadas. Una, quería preguntarte por qué es lo que más difícil te ha resultado a la hora de editar, anotar, compilar la poesía de José Antonio Cáceres, que por cierto, cuéntanos lo de la mecanografía, que me parece interesante. Y luego una segunda que va un poco unida, ¿no? Y es que tú has pasado mucho tiempo o pasas mucho tiempo con la obra de José Antonio Cáceres. Tú eres, te hemos presentado y hemos insistido, porque es muy importante decirlo, no solo profesora y traductora, sino además creadora, poeta. Y quería preguntarte entonces, con esta relación tan intensa, ¿cómo te ha influido esa obra? ¿Cómo notas tú que te influye? O sí que te influye, vamos. Así que son dos cosas. Uno, lo más difícil, o cuánto te ha costado, o qué es lo que más te ha costado, porque es verdad que me gustaría que las personas que se acerquen al libro vean el trabajo enorme que ha representado para Emilia y el esfuerzo, afortunadamente exitoso, pero que es grande, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha costado en este trabajo? Pues lo que más me ha costado ha sido la falta de tiempo y el trabajo intermitente, porque siempre ha estado supeditado a mi destino, a mis compromisos educativos, a mis cuestiones familiares. Entonces siempre ha sido el encontrar hueco para seguir con la obra de José Antonio. La falta de tiempo ha hecho que haya tenido que rehacer permanentemente el trabajo de lectura y de reflexión muchas veces, porque tenía notas sueltas, dispersas, pero eso quizás me ha permitido no hacer un desarrollo rápido, una investigación rápida, sino que ha habido como un pozo que se ha ido asentando, ¿no? Y a fuerza de leer y releer y volver y revolver, pues quizás ahí el resultado final de los estudios haya salido ganando, creo. Porque por ejemplo, cuando Fernando Millán me cuenta que hay un libro que ni José Antonio se acuerda que existe, ni yo conozco, el de Figura, y me lo envía, ahí de pronto yo veo que es el primer libro de poesía experimental de José Antonio y que realmente ahí está ya todo. Pero lo vi así, nada más ver las imágenes, fue como un flash de percepción y cuando propuse la publicación no había mucho tiempo para hacer el proyecto,
por las cuestiones estas administrativas que se me escapan. Y en un mes yo hice el estudio de figura, porque redacté lo que era figura. Pero fue porque hubo como ver que ahí estaba ya todo lo que luego desarrolla en su obra posterior, ¿no? Si yo no hubiera tenido todo ese pozo, quizás pues ese trabajo no hubiera podido salir. Ese estudio, por lo menos, ni la comprensión de esa obra, que realmente es muy compleja para ser la primera, que él organiza como corpus de poesía experimental. Y luego, ya no recuerdo la segunda pregunta, la primera. ¿Cómo te ha influido la obra, José Antonio? Pues mira, yo estaba en el año 97, yo me había metido es decir, he tardado mucho en encontrar un camino de escritura, porque cuando escribía tenía la impresión de que no era la voz mía, sino la voz de la tradición, la visión incluso hasta la visión de la mujer que daba la poesía barroca, renacentista, romántica, y yo no me encontraba en esa voz. Entonces yo dejé de escribir, estuve mucho tiempo sin escribir y luego empecé a tontear descubrí la poesía visual a través de Yolanda Pérez Herreras de Madrid. Tonteé un poco, no me convencía, no acababa de ver porque me parecían ocurrencias en un principio. Y bueno, era divertido y nada más. Pero en ese recorrido, un buen día me decidí a intentar trabajar con el azar en los textos y con la escritura paralela de los poemas, que hubiera 2 poemas en uno, que hubiera 2 lecturas posibles. Yo no sabía todavía nada de poesía combinatoria, que luego la he descubierto más tarde, mucho más tarde. Tampoco sabía nada no tenía una noción. Sí sabía del palimpsesto, de ese tipo de estructura, pero no tenía una noción del collage. Todavía no había leído a Ashbery, no había leído a muchos poetas. Y en esa búsqueda me metí en refracciones, que fue una indagación del poema amoroso, rompiendo textos de la tradición que los tenía como muy integrados, e intentando buscar una voz distinta, ¿no? Y refracciones me llevó a torsiones y torsiones me llevó a figuraciones 777, que figuraciones ya es completamente aleatorio. Texto copiado-pegado a partir de recortar figuras sobre otras hojas de otros textos. Y cuando tuve muchas hojas, muchos fragmentos de texto, empecé a amontonar y a partir de ahí empezaron a surgir los poemas. Era una poesía objetiva, yo buscaba una poesía objetiva, de alguna manera. Y en esa búsqueda, cuando yo empiezo a leer los poemas de José Antonio, me encuentro poemas de escritura paralela, poemas de búsqueda de poesía objetiva. Y ahí es donde ya empiezo a conectar con la poesía de José Antonio y a ver que allí había algo que me interesaba mucho. Pues quería hacerte otra pregunta, porque tú estás inmersa ahora en varios trabajos o vinculada a varios trabajos que están rescatando la obra de José Antonio Cáceres. Sí. Son los 2 últimos años o 3, ha aparecido mucho. Me imagino que alguna vez habrás pensado, ¿cómo me gustaría que fuese autor de relatos? Porque sería todo mucho más sencillo, ¿verdad? En este caso, la propia organización del libro, la propia maqueta, que por cierto hay que señalarlo, es de Manuel Ponce, Premio Nacional de Diseño, y que ha resultado una maqueta excelente, pero muy compleja, como tú sabes. Y estamos hablando de poesía discursiva. O sea, tú que estás trabajando en otras ediciones, sé que habéis trabajado con el Mediac en una edición, sé que estás haciendo otras cosas. Cuéntanos en qué punto está ese rescate de la obra, qué se ha hecho hasta ahora y cuáles son vuestros objetivos. Bueno, mi objetivo es que el autor pudiera disfrutar de toda su obra publicada, lo cual sería una
regalo para él, ¿no? Pero reconozco la dificultad porque las obras de José Antonio no son fáciles de publicar. Que Antonio Franco apostara por Julián Rodríguez y su equipo para publicar Corriente Alterna y el estudio de la consciencia de ser con mucha representación de la obra de José Antonio, a modo de, no sé si de antología de toda su obra, porque recogimos poesía, pintura y poesía experimental. Fue un acierto enorme. La dificultad era cómo integrar eso, porque no parecía un catálogo, no parecía un estudio. Entonces, bueno, se hizo ahí un libro mixto que fue un acierto, sin duda por la inteligencia de Julián Rodríguez, que ahí fue muy respetuoso con mi empeño en que había que integrar las tres cosas para dar una visión fiable o honesta de la producción de José Antonio, y esas dos, y la recreación, porque Corriente Alterna fue la recreación de una obra perdida, porque José Antonio conservaba solamente las páginas en color, y la edición que se hizo por Adriano Spatola en Turín, que se había hecho con mecánica offset y que no había respetado ni el troquelado, ni los cortes particulares de las páginas, ni siquiera el orden de las páginas había sido respetado. Entonces fue recrear esa obra según lo que José Antonio tenía anotado que había sido esa obra, y lo cabreado que estaba porque no había salido como él hubiera querido que saliera. Entonces fue como hacerle el regalo de verla impresa como él quería que estuviera, ¿no? Y ese fue un procedimiento largo, costoso, con búsquedas de papeles y de técnicas de impresión muy peculiares. Y en esa dinámica estamos ahora con la novela visual, que esa sí que es una obra compleja. Yo creo que es la única novela visual que aplica técnicas de poesía visual experimental a la novela, que es una obra complejísima, 100 páginas, con una ruptura permanente de la lectura habitual que tiene el lector, ¿no? Y esa es un reto que es uno de los retos que nos gustaría remontar. Hay un intento de publicación desde la Asociación de Amigos del Museo en estos momentos, que espero que consigamos culminar. Y luego Cuaderno Español, que está hecho con letras SET de bastante tamaño y que crea una especie de superficie en relieve que es muy difícil de reproducir, y ese va a ser el reto de los chicos David y Ursi, que han creado la editorial MHNN y que van a sacar una impresión de ese libro muy digno, espero, que con eso, para el cual estamos recabando fondos, pero que, bueno, esto es una aventura y que no sabemos si vamos a conseguir recabarlos, ¿no? Fenomenal. ¿Qué queda por publicar? Pues quedan muchísimas obras. Queda Signos, que es una obra perdida, que desde aquí invito a quien controle el inglés que se ponga a hacer la búsqueda de qué pasó con esa obra que se envió a California y que no sabemos qué ha pasado, no sabemos si se expuso, si se ha publicado, si está en alguna parte, en algún archivo. Los originales están allí, deben estar en alguna parte. Están Blas de Otero, está todo el tema de poesía cinética, que bueno, hicimos una recreación de montaje de vídeo en las exposiciones de Unidad del Mundo, y hay bastantes más obras por publicar, ¿no? O sea, así se me ocurren varias que sería estupendo que se pudieran publicar, sobre todo porque creo que es un patrimonio muy importante, porque José Antonio Cáceres no está reconocido como creador, quizás primero por la característica
timidez, su forma de ver la vida, ¿no? De no querer estar en primer plano ni de estar llamando a puertas para conseguir las cosas, pero sobre todo también porque yo creo que ha sido un creador desde la periferia, como es, yo creo que es lo que nos marca a los creadores extremeños también, ¿no? Estamos un poco fuera de campo. Ya no hay centro de periferia, así que, bueno, estamos ya consumiendo casi todo el tiempo. Sé que tienes un poema más, ¿verdad? Sí. Sí, pero antes hay una pregunta en el chat que vamos a leer. Es de la profesora Gema Borrachero, que por cierto te felicita por tu tesón y capacidad de trabajo y da la enhorabuena por el proyecto de crowdfunding que acabas de contar. Te la leo, dice: ¿cuál de los códigos poético, visual o discursivo, pictórico, dirías que se acerca más a José Antonio Cáceres a ese no lugar? Y la completa con: ¿qué crees que es más accesible para el receptor, lo pictórico o lo poético? Yo creo que la pintura de José Antonio Cáceres es preciosa, los dibujos, las acuarelas, todo es muy próximo. La poesía de José Antonio Cáceres, pese a todo su contenido simbólico, tiene una lectura inmediata porque está muy presente el paisaje, las sensaciones, los sentimientos del ser humano, pese a esa otra dimensión simbólica que podemos encontrarle, pero es decir, me parece que la obra de José Antonio es muy, muy asequible, muy abordable para todos, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la primera se me ha olvidado, perdóname. La primera es: los códigos poético, visual o discursivo, pictórico, dirías que acerca más a José Antonio Cáceres a ese no lugar del que has hablado. Creo que su búsqueda siempre ha sido a través de la poesía discursiva, el encontrar recrear esa experiencia que debió tener en algún momento de acceso a ese no lugar. Creo que está en la poesía discursiva. Pero cuando abordas, por ejemplo, esa obra enorme, incompleta, que es Unidad del Mundo, ahí realmente en la poesía experimental, que son todo construcciones experimentales de poesía visual y con letra rota, con collage, etc., realmente ahí lo que recrea es esa percepción de creación del universo como si él hubiera asistido a ese todo en un momento determinado, como si hubiera entrado en una especie de agujero y hubiera visto la configuración de todo. Y lo intenta estructurar de una manera racional en una obra que llama Unidad del Mundo, del microcosmos hasta el macrocosmos, ¿no? Y la sociedad del hombre, la sociedad humana. Un poco racionalizando esa experiencia, pero también ahí está, ¿eh? esa percepción. Y en la pintura, por supuesto. Su pintura, su trabajo con la mancha es permanente. La búsqueda de ese aflorar algo que acontece en la página. Pues bueno, tienes ahí, luego ya podrás verlo, varias felicitaciones. Estoy viendo, por ejemplo, a José Gutiérrez, que te felicita y señala que es un privilegio contar con tu amistad. Si te parece, para despedirnos podemos ver el último vídeo. Venga, bueno, el último, no sé, cogeré el... Vale, este creo que era el... A ver. Un minuto, a ver si no me lío. Mi amor está en esta tierra y en el arcano vacío que ni medir ni contar se puede. Ese misterio es mi meta. Su luz me ayuda a remontar la ola del tiempo. Por eso el lento atardecer abre una herida en mi pecho. Por eso la noche estrellada me fascina y me embauca. Por eso mi alarido es una risa que expande sin eco. Oh, qué suave herida es herida del alma, como una primavera colmada de nieves. Qué bien, la verdad es que es un privilegio haber podido contar con estas grabaciones que tú has realizado
en estos días. Pues Emilia, nos vamos a despedir, si te parece. Sí, muchas gracias a Pepe y a Gema por estar aquí y a todos los que habéis asistido a esta pequeña introducción a la obra de José Antonio y sobre todo que la leáis, por favor, que conozcáis su obra, que es un universo maravilloso para descubrir. Perfecto. Pues nosotros también te agradecemos a ti, a todos los que nos han acompañado y bueno, pues nos emplazamos nosotros como editora. Volvemos presentando libros ya en mayo, el 13 de mayo con Lady Galatea de Miguel Ángel Sánchez Rafael, el 20 con Trío Irlandés de Juan Fernández Sánchez y el 27 un libro de relatos, El Círculo de los Primos Asimétricos de Juan Tomé Escribano. Y además, la semana que viene, el 14, dentro de los encuentros con autor entre líneas, que en este caso estará guiado por el Plan de Fomento de la Lectura, con bueno, pues un programa que creo que va a ser muy interesante con Abel Rodríguez. Entonces, nos vemos aquí y nos vemos posiblemente dentro de nada en la Feria del Libro, que también nos alegrará mucho. Pues muchísimas gracias, Emilia, muchísimas gracias a Rodrigo y a UPEX, a la Escuela de Letras de Extremadura, y nos vemos aquí y en los libros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Antonio Gómez, que sé que estás por ahí.